Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. En este video vamos a hablar sobre la entrevista de Vladimir Putin con Tucker Carlson, un evento muy esperado que, según fuentes cercanas al presidente ruso, va a aclarar muchos puntos confusos sobre la invasión rusa en Ucrania. Y si todavía no te has suscrito al canal, no pierdas tiempo, suscríbete ahora y activa la campanilla para recibir todas las novedades. La invasión rusa en Ucrania es uno de los conflictos más seguidos de la historia, con transmisiones casi en tiempo real de los acontecimientos en el campo de batalla. Sin embargo, los verdaderos motivos detrás de la invasión son tratados como herramientas de propaganda por los dos lados, muchas veces oscureciendo la realidad. Por un lado, Rusia, que lanzó el ataque, dice que no empezó la guerra, argumentando que se trata solo de una operación militar especial y que están actuando en Ucrania para detener una agresión iniciada por Occidente. Los rusos también citan otros objetivos, como la eliminación de lo que llaman amenaza nazi y la prevención del acercamiento de la OTAN a sus fronteras. Por otro lado, Ucrania afirma estar siendo atacada e invadida simplemente por querer determinar su propio futuro. Un futuro que, para los ucranianos, debe estar distante de Rusia, buscando una mayor aproximación con la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN. Con todos esos argumentos, contraargumentos y narrativas, tener la oportunidad de oír directamente al arquitecto de esta guerra parece ser una excelente oportunidad para entender detalladamente la perspectiva del agresor. La entrevista empezó con una breve introducción de Tucker Carlson, mencionando que la entrevista, originalmente planeada para durar 2 horas, terminó extendiéndose más allá de lo esperado. La primera pregunta fue directa, preguntándole a Putin sobre los motivos que lo llevaron a atacar Ucrania. Putin respondió con otra pregunta: ¿de dónde viene Ucrania? Luego, Putin retrocedió hasta el siglo IX, contando la historia de un pueblo que habitaba Novgorod y que invitó al príncipe Rurik de Escandinavia para liderarlos. Pasó casi 30 minutos describiendo eventos de los últimos 1200 años con el objetivo de intentar demostrar que Ucrania no es una nación y que los ucranianos son esencialmente rusos, que fueron desplazados hacia otra región por el liderazgo soviético a principios del siglo XX. En resumen, Putin dedicó un cuarto de su entrevista para reforzar lo que él ya ha dicho varias veces en el pasado, que Ucrania no es una entidad separada legítima, que históricamente pertenece a Rusia y que los ucranianos son en realidad rusos. De hecho, durante las 2 horas y 7 minutos de conversación en la entrevista, Putin pasó más de la mitad del tiempo disertando sobre eventos históricos que, en su visión, justifican su intención de anexar Ucrania. Esto quedó claro incluso para Tucker Carlson, quien expresó haber sido convencido de que Putin genuinamente cree que Rusia tiene el derecho histórico de reclamar partes de Ucrania debido a su pasado como parte del Imperio ruso. Putin incluso solicitó a uno de sus asistentes cartas escritas por el cosaco Bogdan Khmelnytsky en el siglo XVII, que, según él, comprueban que Ucrania nunca fue una entidad separada. Ante la insistencia de Putin en enfocarse en eventos históricos de siglos atrás, Carlson intentó interrumpirlo, preguntándole cómo esos eventos se relacionaban con la invasión de 2022. Incluso cuestionó directamente a Putin si él realmente creía que Ucrania pertenecía históricamente a Rusia, cuestionándole por qué esperar hasta 2022 para invadirla y por qué no actuar antes. Sin embargo, Putin evitó responder directamente, prefiriendo volver a 1654, cuando Hungría y Ucrania estaban en conflicto, resultando en partes de las fronteras actuales de Ucrania. Luego preguntó si Hungría tenía el derecho de reclamar fronteras de 1654. Carlson, claramente confuso con la respuesta y consciente de que la entrevista no iba en la dirección que él esperaba, intentó cambiar el enfoque una vez más, preguntándole si Putin le había sugerido a Viktor Orbán, primer ministro húngaro, que Hungría podría adquirir partes del territorio ucraniano en caso de victoria rusa. Putin respondió que nunca discutió esto con Orbán. Putin también expuso su visión sobre eventos significativos de la Segunda Guerra Mundial, llegando a afirmar que los polacos fueron los culpables por el inicio del conflicto, ya que se negaron a negociar con Hitler. Para él, la Segunda Guerra Mundial empezó porque los polacos no quisieron cooperar, lo que llevó a Hitler a invadir Polonia. Cuando finalmente abordó los eventos más recientes en Ucrania, Putin destacó la caída del presidente prorruso Viktor Yanukovych en 2014, describiéndola como un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos, CIA y Unión Europea, con el objetivo de alejar a Ucrania de la influencia rusa. Afirmó que la guerra empezó allí por iniciativa de Occidente y que su actual intervención tiene como objetivo solo finalizarla. Preguntado sobre si ya había alcanzado sus objetivos y si estaba satisfecho con lo que había conquistado en Ucrania, Putin respondió negativamente, diciendo que el proceso de desnazificación todavía está en marcha. Esa desnazificación es un término utilizado en Rusia
para referirse a la destitución del gobierno de Zelensky y su sustitución por un gobierno prorruso, similar a lo que sucedió antes con Yanukovych y como ocurre actualmente en Bielorrusia con el dictador Lukashenko.